his grace. El agradecimiento porque se hayan prestado, inclusive viniendo de afuera para bueno, conversar un poco de fútbol y de la vida, ¿no? Bueno, el agradecido soy yo de participar de este rato y compartir con la gente, bueno, de mi querido Paso de los Toros y del ambiente del fútbol en particular, pues seguramente son muchos los que siguen este programa que la verdad que lo está llevando muy bien, me gustó muchísimo y debo felicitarte. Bueno, ¿conoces el barrio acá? Creo que sí, lo conozco, no es el de mi infancia, de verdad, que es la que uno guarda más cosas, pero sí el de la juventud, sí, todo muy cambiado, muy moderno, pero en verdad sí, con mucho afecto. En el ámbito del fútbol, si bien los más veteranos que conocemos, seguramente es más un deporte que fuiste muy joven a estudiar, pero podemos decir que hiciste una carrera corta, pero productiva, disfrutable. Sí, sin duda. Es cierto lo que decís, fue una etapa corta de la vida, pero muy disfrutable, muy emotiva y que te marca, ¿no? Te marca porque sos parte del ambiente del fútbol acá en Paso de los Toros. Uno va cambiando, ¿verdad?, los roles. Tú recién presentabas, bueno, por la profesión de uno también se vincula por otras razones, pero esta parte de la emoción no se incorpora con otras cuestiones. Esto solamente está en el fútbol o en los deportes, ¿verdad? Pero en particular nosotros que vivimos el fútbol. Podemos destacar el 86 y el campeonato del Noreste en el 86, que fue solamente un año después, ¿no? Sí, pues todo muy junto, en 2 o 3 años que la verdad que vivimos muy intensamente y en esa etapa la verdad que poner a Paso de los Toros donde tuvo, lo importante que siempre marco, fue destacable en aquella época y sigue siendo destacado hoy, ¿no? No hace un rato que hablaba con alguien de una empresa y le decía que venía una nota hablando de mi pasado futbolístico y él hacía referencia a cosas que nunca habíamos hablado con él. Entonces, a veces la trascendencia que tienen estas cuestiones para usarlo, ¿verdad?, en otras facetas de las ciudades, uno a veces pierde la visión y lo importante que son justamente para abrir otras puertas. Digamos, te vas a estudiar, te despedís definitivamente del fútbol, siendo de acá, de Paso de los Toros, pero ¿cuántos años de fútbol? ¿Con qué edad te vas? ¿Con el liceo? Yo me estoy yendo con 19 años y no solamente me pedí lo fuerte del fútbol, sino también casi que del fútbol, porque después hice un pasaje por liga universitaria que jugué durante bastante tiempo y después, bueno, volví a Paso de los Toros porque después, me acuerdo, ascendí con Belgrano ya más tarde y después terminé en San Gregorio, también un campeonato con el club de estudiantes, también jugando, o sea que en verdad, pero ya después ya no fue con esa intensidad, ya el objetivo primero era la carrera y entonces todo esto pasó a ser un segundo plano, más bien de pasar a ser hincha. Bueno, y a propósito de la carrera, primero recibís de ingeniero civil y pasás a ocupar puestos importantes, ¿no? OPP, Ministerio de Transporte, has trabajado por ahí, ¿no? Sí, bueno, por suerte seguí trabajando con el interior, se me dio la oportunidad de trabajo, yo ingresé al Ministerio de Transporte y Obras Públicas hace muchos años en la Dirección de Vialidad, después pasé a Planeamiento y Presupuesto, programa de trabajo de obras con las intendencias, o sea que en realidad el país por dentro, no solamente que lo he seguido disfrutando, sino que además me siento muy partícipe de mucha cosa que se ha hecho y se hace. Y bueno, y luego pasé por el Congreso de Intendentes y vine de nuevo a OPP a ocupar un cargo como coordinador de descentralización e inversiones y hace pocos días y por las circunstancias que todos sabemos y los cambios he pasado a ser asesor del ministro de Transporte y Obras Públicas, así que volví a la primer casa, digamos, profesional. Ahora, eso de asesor personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿qué significa? ¿Qué tipo de tareas? En verdad, uno podría volver a... los ministerios son organismos muy grandes, tienen un montón de organismos en sí adentro.
Entonces, tanto el ministro, bueno, y esto de común acuerdo, nos pareció mejor estar cubriendo todos los temas. No te olvides, en el Ministerio de Transporte tenemos vialidad, arquitectura, transporte, puertos, aeropuertos, o sea, todos estos temas van a parar al ministerio. Entonces, obviamente el ministro es de político, digamos, de formación política, y somos el respaldo inmediato, digamos, de la cuestión técnica. Exacto, eso es. Ayer decías que ha tocado mucho trabajar en el interior, has trabajado mucho recorriendo el país. ¿Hay algún punto que todavía no conoces? No, lo conozco al país y además por ese primer pasaje por la dirección de vialidad me tocó trabajar en la vialidad rural. Entonces, te diré que barrí todo el país y por dentro, lo cual es un placer cuando uno repasa y haber llegado por lo menos una vez a pueblitos perdidos en el medio de la nada, y que hay muchos todavía. Que sin duda nosotros salimos de acá por el fútbol. Nuestros primeros viajes a Montevideo fueron por el fútbol. Creo que teníamos 8 años y tú también creo que participaste cuando en el colegio fuimos a participar en un campeonato nacional de deportes, y fue mi primera salida, la primera vez que conocí Montevideo, y yo no sé si cuando Uruguay 86 era la segunda o la tercera vez que llegábamos a Montevideo. Y sí, el fútbol, y ni que hablar los otros lugares del país que fuimos conociendo y que llegando justamente a competir. Sí, claro, sí, eso no lo perdés, y recuerdo de emociones, porque además con esto que hablábamos antes, vinculando de que nosotros tuvimos un pasaje de mucho éxito. Entonces pasás por un montón de lugares donde vos decís, te acordás, no sé, la jugada aquella, porque se te viene, te olvidás de muchísimas cosas, pero te acordás de cuestiones puntuales, ¿verdad? Tipo diapositivas, así que te llevan un montón de años atrás. En Paso de los Toros me tocó proyectar el acceso sur, es decir, la salida del parador, la vieja salida allí al costado de la Casa de la Cultura, y después he estado a nivel de muchos anteproyectos y de evaluación, que no es lo mismo que diseñar, pero sí uno pone a veces la opinión, el comentario y el ajuste, sí, en varios proyectos de urbanización, y uno de los más recientes, la terminal que tenemos aquí enfrente. O sea, hasta hace poquito día he estado trabajando y teniendo mucho que ver con ella. El diseño, en verdad, es compartido el concepto. Porque a nivel de facultad nos tocó estudiar las barrancas de San Gregorio y el problema que todos conocíamos, que se iba perdiendo la línea de costa. Y después fueron otros compañeros los que en realidad diseñaron a partir de lo conceptual, que era generar una estructura que fuera permeable, que permitiera pasar el agua y no se fuera el material. Y eso es lo que, bueno, después, por esa circunstancia me tocó dirigir, es decir, controlar que se ejecutara de acuerdo a lo que estaba proyectado, y le cambió la vida, la verdad, a San Gregorio. Nos cambió la vida, y además se hizo posible con algo, yo lo remarco, porque la gente tiene información, como digo yo, pero el conocimiento es otra cosa. Y tenemos un problema que lo conocemos desde siempre al proyecto de la Rambla, que es que teníamos que usar lo que estaba al alcance. Lo que estaba al alcance, y ustedes también lo conocen porque crecimos arriba del basalto, no es la mejor piedra para este tipo de obra. Pero los proyectistas se animaron a jugársela, y la verdad que sabemos que tiene que tener un mantenimiento continuo, lo dijimos desde siempre, pero en verdad se tiene un comportamiento mucho mejor del que nosotros también como ingenieros percibíamos, como ingenieros nosotros, y lo hemos tenido que hablar del proyecto con colegas argentinos y brasileños que también tienen este tipo de problemas. Es que me pasó hace 30 años que vivo allí. Mis hijos se dicen polanqueños y en realidad nacieron y estudiaron en Montevideo. O sea, cuando vos te metés en la sociedad te sentís parte. Entonces, tenés parte del corazón allí. Es más, me pasa el problema, te puedo imaginar, cuando están los partidos, Paso los Toros, San Gregorio, que termino siendo hincha de los dos. Difícil de entender, pero fácil de explicar.
No, fue el barrio Camino a la Correntada, el de Sayonara, digamos, 2 cuadras hacia abajo, en la época que todavía funcionaba el ferrocarril. Y este barrio, en realidad, el primer contacto que tuve con él era porque caminábamos por la vieja vía del Midland para jugar en la canchita del Pelao Barrán, que fue nuestra primera canchita, por aquí cerquita. Y me acuerdo, mamá, estamos hablando de otros tiempos, ¿verdad? Pero me acuerdo del Pelao Barrán cruzar y volcar aquella bolsa con los zapatos, los goleador de Funza, y que adentro, esto sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Porque hoy sale un calzado y todos saben que tiene 3 estrellitas y lo usó fulano y 2 rayitas y no sé cuál, y se preocupan más del zapato que de la pelota para ir a pegarle. Y en aquella época los zapatos tenían adentro escrito los nombres de 3 o 4 compañeros de distintas categorías, porque los usábamos los mismos. Y era un placer calzarte los goleadores de Funza, que si hoy los mirás y los comparás. La primaria, el colegio María Auxiliadora, junto con mis 2 hermanas. Nosotros somos 4, pero en realidad somos 3 seguidos. Y después vino Oscar más tarde. Y fue en el colegio de hermanas. Algo que siempre remarco porque le hace bien a la sociedad. Nosotros fuimos a un colegio privado. Y fuimos a un colegio privado porque nuestros padres, analfabetos, fueron a golpear las puertas y decirle a las monjas, a ver, queremos lo mejor para nuestros hijos. Y encontraron una forma que nos enteramos muy tarde, ¿verdad? Ya después, en época de adolescencia, nos enteramos cómo había sido ese pasaje. Y era, nosotros canjeamos por hora de trabajo lo que necesiten de colaboración a cambio de la educación de nuestros hijos. Y ahí empecé a entender por qué en las vacaciones yo iba a ayudar de albañil a mi padre, y que volvíamos de las vacaciones y había que escribir redacciones de cómo nos había ido en las vacaciones. Yo escribía acá, invento, porque es verdad, en realidad no había salido del salón. pero riquísima esa educación en lo personal, que eso no lo puede perder. El barrio Huracán, con el Pelao Barrán, con Alameda, Tapaz, como hincha Huracán, ¿no? Yo recuerdo muy bien el presidente. Yo me acuerdo en el estadio, tengo imágenes de que yo tenía 5 años, creo que fui la mascota del quinquenio de aquella época de Huracán. Y me acuerdo que el Rulo Cabrera nos había pintado unos redoblantes y unos tamboriles que pasábamos todo el tiempo que estaba jugando Huracán en la vuelta del estadio, ¿no? Caminando, tocando aquellos tamboriles, porque era parte de lo que teníamos que hacer. O sea, primero entrar como mascota y después tener que ser parte de esa hinchada. Y bueno, y en el baby fútbol, sí, empecé, como decía, con el Pelao Barrán. Después compartimos con Carlito Bade Blanco, Basaluche, el Coco Silva, Orleis o Porley, no me acuerdo muy bien el apellido. Toda esa gente. Y una cosa que siempre me acuerdo, porque Huracán en esos tiempos lo tuvo a Julio Tojas, y me acuerdo que había unas charlas que eran para todos los jugadores que ocupaban todos los planteles. Y me acuerdo de algunas cosas que no me olvidé nunca más. Me acuerdo de una pregunta un día que dijo, ¿quiénes se encargan de defender que no nos hagan goles y quiénes de atacar? Y por supuesto que levantaban la mano alternadamente, y él dijo, no, en el fútbol todos atacan y todos defienden. Entonces esa cosa que cuando tenés 8, 9 años las escuchás y que después las volvés a escuchar ahora de grandes y pucha, aquellos eran adelantados. y esa fue la infancia y el primer contacto con la Globa. En juveniles seguí con la Roja, ahí apareció el Loquito Germán, mi gatito, y seguí por ahí, y de ahí se vinieron los pasajes después por las selecciones, y después llegar a primera, que no pude debutar con Huracán, porque el año que en realidad estaban varios cuadros interesados en que llegáramos a primera, veníamos de un buen pasaje, el técnico era Wilmar Amaral y me dijo que yo todavía no estaba en condiciones de pasar. Está bien, tenía sus razones como cualquier técnico, y me acuerdo que terminé jugando en Libertad, pasé ese año, o sea, con 15 años debuté en primera, y fue un año bárbaro del ambiente donde participé, pero además en lo futbolístico fue un año que anduve muy bien. Esa época de juveniles, 14, 15 años, ¿fue la época donde apareció el apodo Chacao o fue anterior? Yo creo que sí, porque contigo fuimos compañeros en el colegio y yo no me acuerdo muy bien y si me lo decían quizás no me gustaba. Lo que pasa es que acá, como cualquier jugador de fútbol en esa época, querés tener un apodo que te distinga, ¿verdad? Entonces quizás ahí quedó marcado como el apodo y pasó a incorporarse, ¿verdad? Como parte mía. Bueno, etapa juvenil, llega el momento del gol 86, al año posterior el título del 93 en el Oriente Juvenil. Bueno, vamos a ocupar en el próximo bloque. Pero me hablaba de ese pasaje de Libertad, ¿qué recuerdos tenés? Técnicos, compañeros, una gran campaña.
Fue una gran campaña, yo me acuerdo que era una época distinta, ¿verdad? Y difícil también. Y en Libertad, que era el equipo de artillería, habíamos solo 3 civiles, que eran Tomás Viera, el Pirincho Maldonado y yo. Y fue la primera vez, la primera vez que ganamos algún peso jugando al fútbol. Pero además era como una cosa, eran otros tiempos y en realidad esos pesos vos sentías que te los ganabas, o sea que había, porque hay que darle. Yo no llegué a vivir la época en la que en realidad se empezó a negociar y cuánto me pagan y cuánto gano y todo lo demás, que yo creo que nos ha hecho un gran daño. Yo creo que nos ha hecho daño porque en realidad no tenemos esa plata para repartir. Entonces repartimos lo que no hay. Y cuando no hay, que es lo que pasa siempre, tenemos la dificultad de que tenemos equipos que no andan, selecciones que no caminan, no tenemos resultados y después empezamos a buscar culpables y en realidad creo que hay que empezar de principio. Si somos fútbol amateur, empecemos por ser amateur. Está muy bueno el concepto y su Libertad, y hablaba después, al pasar a su poquito también, del fútbol universitario, de San Gregorio, digo como para cerrar este primer bloque de presentación futbolística. ¿Dónde jugaste en el fútbol universitario, en San Gregorio? ¿Qué fue lo que hiciste? Y en el fútbol universitario jugué en Tacuarembó. Fui el único cuadro que jugué, Tacuarembó Universitario. Grandes amigos tengo también desde ese pasaje, amigos que mantengo hoy. Ascendimos, llegamos a primera, al año siguiente peleamos no descender y al otro siguiente peleamos por el título. Y fue una etapa muy rica y además una cosa que no se ve, que no nos enteramos, hay mucha, para empezar que hay otro tipo de gente, ¿verdad? No te aparece el compañero que tiene otras dificultades, ya empieza a haber un filtro natural porque por el tipo de personas que integran la liga, pero además a nivel técnico te encontrás con técnicos que vienen a experimentar. Porque en realidad dicen, a ver, yo quiero probar algunas cosas y algunas aspiraciones que tengo y necesito gente que me entienda más rápido, que corra mucho más lento, que seguramente es mucho menos virtuosa de la que vemos en las otras canchas, pero que entendés más rápido un planteo táctico, cómo pararte en un partido. Y sí, claro, como dijo alguien de muchos años, no importa, pero el haberlo vivido para poderlo contar es una cosa que está reservada a un grupito que bueno, lo seguimos celebrando todos los días, ¿no? Uruguay 86 fue un gran campeonato de barrios, pero con una difusión pública muy grande. Es decir, yo creo que ninguno que corría una pelota quería quedar afuera de participar como fuera lugar en el país, porque tenía una difusión en la televisión muy fuerte. El respaldo del gobierno de turno, porque en realidad surgió porque habíamos quedado afuera justamente del Mundial de España 82, entonces se dijo, vamos a trabajar sobre los jóvenes para trabajar a largo plazo y que se genere una masa de muchachos de donde podamos traer nuevos jugadores. Entonces, yo creo que la difusión fue lo que nos motivaba. A ver, y la final se van a jugar en el Estadio Centenario. Que te lo digan eso al principio, cuando tenés 14, 15 años, pucha. Y el premio, un viaje a España, no sé qué, hasta el tercer premio creo que eran grandes, porque aunque sea un paseo por el Río Negro, era brutal. Entonces, creo que en eso, digo, fue lo primero, ¿no? Sí, totalmente. El otro día me recordaban que no estuviste en la convocatoria inicial y tampoco estuviste en el equipo que arrancó jugando, no te afianzaste después y nadie más te movió. Ahí hay de todo, porque fue fulero los primeros días cuando todo el mundo te paraba por la calle y te decía, vas a estar en mi cuadro. Y creo que todos los que jugábamos al fútbol estábamos en 2 o 3 cuadros, que se iban a armar. Y bueno, llegó el día que se definió que Paso Toro entraba con un equipo solo, porque no sé, al ser menos de 15.000 habitantes, que era el tope que había, podíamos tener un equipo solo. Entonces fue muy inteligente lo que se hizo, decir, ¿para qué vamos a estar compitiendo y pulverizándonos entre nosotros? Y entonces no quedé en esa primera convocatoria y todos los días, y a la vuelta me acuerdo que pasaba cada vez que salía al centro a hacer un mandado o algo de eso, pasaba por el kiosquito de Carlos Báez Blanco, con quien todos los días hablábamos de fútbol.
Y entonces, Carlos también me daba manija, no te han citado, y no sé qué, y yo preocupado y tal. El que dio la lista, porque en ese entonces el que dio la lista de quiénes podíamos ser para complementar la base, que fue cierto la gente de la UTU, yo iba al liceo y el que dio la base fue Jorge Franco, y en esa lista no estuve, cosa que siempre he tenido oportunidad de reprocharle y embromarle. Y a los pocos días, Carlos Báez, me acuerdo, me dijo, vas a ser citado, no sé si porque habían algunos desertado o algunos no habían cumplido o no podían, porque también los hubo gente que no podía, y no podía por cuestiones económicas. Yo hace poco me enteraba, por ejemplo, que había algunos muchachos que dijeron, no, yo no puedo dejar de trabajar porque con eso ayuda a mi familia. Y bueno, me acuerdo cuando Carlito me dijo, te van a citar. Esas horas fueron interminables. Hasta que pasó Meco, me acuerdo, con su Yamajita negra, pasó por casa y no estaba lejos, eso era peor, porque lo veía pasar. Era casi como ir a decirle, ¿y yo? Y me acuerdo de eso, y ahí empezó. Y sí, en cuanto a lo futbolístico, arranqué de suplente. Jugaba por el lateral derecho Gustavo González, el Chocho, y por izquierda jugaba Ricardo Paz. Y bueno, me acuerdo que en ese tiempo hubo gente que me dijo, entre ellos mi madre, no vayas más, pues no te van a poner. Y yo dije, no, algún día algún compañero, esto es largo, tengo la esperanza, pues soy hincha del equipo, que esto va a ser largo, algún día alguien se va a lesionar o alguien va a recibir alguna sanción y no va a poder jugar, y bueno, ahí estará mi oportunidad, veré si podré aprovecharla. Y bueno, y las cosas se dieron y fue así. Bueno, y vamos a ir recordando un poco de cómo fue ese recorrido de partidos que arrancó con San Gregorio, después Río Tacuarembó, cómo fue ese recorrido de partidos que se dio hasta la final y en qué momento cansaste del equipo. Yo me acuerdo que había una convicción desde el primer momento, y esto es bueno que la gente lo sepa, había un convencimiento del primer momento que el objetivo era el largo aliento y que era salir campeones. Podría ser muy ambicioso, no sé qué, pero ambicioso pero alcanzable. Y creo que en eso trabajó muy bien la gente del primer momento, la que trabajó con nosotros, que éramos los que teníamos que entrar a la cancha. Yo me acuerdo de esos partidos con San Gregorio, el convencimiento, esto hay que pasarlo porque es parte de nuestra primera etapa. Y me acuerdo de los dos partidos, en esos dos partidos yo ingresé en San Gregorio, creo que faltaban 2 minutos, cuando ya el partido ya estaba liquidado. Después vinimos a Paso de los Toros y jugamos la eliminatoria contra Tacuarembó, ahí no participé en ninguno de ellos. Y cuando clasificamos, fuimos a jugar contra Rivera, fue recién que en una de las prácticas en Durazno no me acuerdo ni contra quién, pero que me acuerdo la alegría porque además, voy a contar algo, de mañana Jaime Cantero fue por mi casa y me dijo, va a jugar. Dice, el problema que te están viendo en las prácticas que dice que la robás y la entregás mal. Robala y tirala afuera. Ese recuerdo así, no, creo que se lo había escuchado al Loro, a Raúl Evelio Martínez, y él vino de amigo rápidamente a pasarme ese chisme. Yo lo tenía clarito, que yo lo que tenía que hacer era robarla y tirarla afuera, si acaso, pero no entregarla mal. Y lo tuve, ¿sabes? Y salí bien, y de ahí, bueno, después pasé a jugar en el primer plantel. Y destaco eso que contaba, porque lo he escuchado de técnico más recientemente, que cuando algo no te sale bien, bueno, empezá por hacer algo simple para darte confianza de nuevo y recuperar lo que bueno, en algún momento empecé a darla de vuelta bien. Me tocó debutar con Rivera, sí. La verdad, eso, me acuerdo y entré con total tranquilidad porque uno sentía que había respaldo, como digo, de todo, ¿no? Del amigo que le tocaba ir al banco, ese no se sentía excluido para nada ni relegado. O sea, sabía que algo tenía que hacer en el mientras tanto y que nos fortalecía lo que nos tocaba entrar. Después vamos a Fray Ventos, ahí ya nosotros nos sentíamos que estábamos más fuertes, que habíamos avanzado mucho. Sí. No me pregunte cómo, pero nosotros sabíamos, entramos a la cancha sabiendo que íbamos a ganar. Es verdad, yo le escuché eso alguna vez al Flaco y es verdad. A ver, había confianza, pero el fútbol es una cuestión de estado psicológico colectivo. Yo miro hoy fútbol y miro un equipo y cuando está en una definición complicada en los últimos minutos, yo sé si al equipo le van a hacer un gol o no. Tengo la percepción que el estado de ánimo hace que vos te pongas delante de un ferrocarril. Entonces, cuando eso lo hace un compañero y el otro te estimula a que eso está bien y el otro de afuera sabe que del error hay que levantarte rápidamente,
el estado anímico ese del colectivo es difícil de llevar por delante. Entonces, cuando yo veo los equipos que el que está atacando está convencido de que la pelota va a entrar y va a insistir y va a tratar de que sea en el próximo y como sea, pero que va a entrar. Yo sé que va a entrar, tengo el convencimiento y creo que eso lo teníamos nosotros incorporado en aquel momento. Y los que jugábamos a nivel de defensa también. O sea, bueno, acá este no va a entrar. Y bueno, comparto plenamente eso que decía. Y seguramente sin duda que se apoyaban el trabajo de gente. En el caso de Meco Tambasco fue el tipo también un adelantado, yo siempre lo marco, la cuestión de la psicología esa que te plantaba antes de entrar a la cancha, entrabas a matar. Vos sabías que era un deporte, que era una competencia, lo tenía muy claro, pero que había que dejar todo. Entonces en eso, digo, lo tuvimos acá durante muchos años, lo tenemos a Meco y es una cosa para destacársela a él. El Cotorra Martínez sabía esa picardía, la que dije antes y todo lo demás, pero el Meco tenía esa convicción. Estábamos haciendo tremendo salto, eliminamos el salto Montevideo. Sí, y ahí ya venimos a las finales, y ahí ya estamos entre los mejores. Entonces ahí la gente también, porque uno esas cosas también, uno concentrado en lo que estaba haciendo, uno se pierde referencia, pero la gente te lo hacía sentir, eras ídolo. Para un gurí de 15 años ir a un baile y que te hicieran pasar adelante porque te iban a aplaudir, porque a lo poco iba. El pueblo estaba convencido de que veníamos haciendo muchas cosas y que era posible alcanzar el objetivo que se alcanzó. De todos esos partidos, en Montevideo hubo 4 partidos más, la final en el Estadio Centenario. ¿Cuál para vos fue el partido más complicado? Y capaz que el complicado fue Buceo, porque ese 0-0 nos costó. Fue un 0-0 donde... Y que fue extraño porque no logramos atacar como debíamos o como lo hacíamos. Y también tuvimos algunas flaquezas en defensa también, que no se nos daba. O sea, fue un partido muy, muy extraño. Yo tengo la imagen de que no parecimos nosotros. Y estuvieron muy bien los dirigentes, porque ese día adoptaron un montón de cambios, de dónde vivíamos, dónde nos quedábamos, de lo que hacíamos, que seguramente cambió nuestra conducta o en nuestra concentración quizá respecto de lo que quedaba por delante. El otro día, seguramente escuchaste una nota con Carlos. Escuché y me pareció una muy linda nota. Es un gran amigo, lo quiero mucho y me parece que hizo una muy buena exposición de lo que fue todo ese pasaje. Esa posición dijo en algún momento que el equipo eran 11 maquinitas y cada uno sabía lo que tenía que hacer. Sí, yo he contado muchas veces que me he encontrado con gente así que te ubica, sos parte de aquel equipo y te dice, pero mirá que ahí lo que resaltaban era el Capincho Sena, el Sapo Rosano y Flaco Tomás Viera, sí, ¿y qué? ¿Y qué? Sí, es verdad que eso... Un equipo de grandes figuras, pero un equipo. Pero ellos tres, era cierto, ¿sí? ¿Qué le vamos a negar? Si estaban despegados. Es más, que garanto que si hoy la tiramos a esa y vuelven a aparecer los tres, siguen siendo despegados respecto al resto con lo poco que nos queda. Pero el resto sabía muy bien qué tenía que hacer. Y en qué medida también, como decía hoy, ayudar a levantarse el que tenía una dificultad, porque las había también, como en cualquier partido de fútbol, cualquier error, nadie reprochaba nada a nadie, o sea, inmediatamente había ese empuje para levantarlo. Y de hecho yo creo que fue un gran logro de equipo de los que estábamos adentro, de los que estaban en el banco esperando por entrar y de equipo de la gente que trabajó. Porque además era Carlos, digamos, era un grupo heterogéneo desde todo punto de vista. Yo digo, diferencias económicas, sociales, culturales, de personalidad, de madurez, pero sin embargo todos, absolutamente todos, aportaban un granito de arena que para el grupo era muy importante. Mira, yo me quedé con una frase durante muchos años que me reía, que después que habíamos salido campeón y todo eso, un día el pelado Barrán vendía quinielas y le dice a mi madre, yo sabía que tus gurises iban a andar bien, porque todos han pasado con buenas notas. Y durante mucho tiempo me reí de eso, ¿no? Y entonces él decía, cada uno ha logrado superarse en la escuela, y me reía de aquello. Pero en verdad lo que tenía en el fondo era que había una disciplina, ¿verdad? Y es verdad, algunos a su medida, porque como decía, había heterogeneidad, pero a su medida el tipo
sabía lo que tenía que hacer. Entonces creo que ese tipo de cuestiones, cuando las metes en un equipo, y a eso lo complementás con un montón de gente trabajando desde afuera, dirigentes, Cesca, nosotros preocupados por seguir festejando un triunfo y Cesca peleando por guardar la media que la iba a necesitar mañana, no sé, el negro Sosa preocupado por los documentos, el negro Jorge, el propio Serapio, Valvela con su enseñanza, que además siempre remarco algo que un día que me pegó un reto, después que ya estábamos, cuando estábamos en España, ¿no? Me adelanto un poquito, pero en España. Yo en una mesa en Toledo, frente a la Plaza de Toro, cometí la torpeza, ¿no? De un gurí de esa edad, de decir, mirá dónde lo trajimos al Pato Valvela. Y Valvela me miró y me dijo, ¿estás seguro que me trajeron ustedes a mí? ¿No será que yo también los traje a ustedes? Y es verdad. Es decir, pero una gran verdad que además uno a veces pierde perspectiva. El jugador dice, soy yo el que está jugando. Sí, pero mirá que para que vos estés jugando y en esas condiciones hay mucha gente que está atrás. Incluso el que fue a pagar la entrada para alentarte cuando fuiste atrás de una pelota. Esas cosas yo las remarco porque eso sirve para cualquier instancia o circunstancia de la vida. Sí, y nadie osaba discutir si alguien tenía razón o si estaba en lo cierto o estaba en el error, porque eso creo que es lo que hace un equipo. Es decir, bueno, el objetivo es aquel. Y entonces, cuánto obstáculo vaya apareciendo, lo tenemos que ir superando, porque los hubo. Y de los que no nos enteramos debe haber habido una cantidad. Perdura y va a perdurar por siempre. Tenemos discusiones de todos los tipos, religión, política, no sé, sobre un partido de fútbol. Bueno, pasamos días discutiendo de quién estuvo mejor que cuál, y en eso se incorpora Jamito desde España y con otra visión y otro recorrido, también aportando lo suyo, pero en realidad somos una gran familia y eso es lo que quedó sí sembrado y bueno, y no puede perderse. Carlos, volviendo un poco dentro de la cancha, ¿hubo algún momento puntual de algún partido que no se te borró más? Que vos digas, aquel partido me pasó tal cosa, y es el recuerdo puntual que te quedó principalmente del campeonato. Ya sea bueno, No, me quedan de todos, no, me quedan muchos de los buenos, de los malos, pero así uno en particular no me quedó. Me quedaron muchísimos. O sea, me queda la sensación de todavía seguir corriendo los 90 minutos. Y lo que haya por correr de más también de adicionales, me queda eso. Y bueno, y que hubo sí de lo bueno y de los otros, pero no así puntuales. Estadio Centenario, final, 45.000 personas en la tribuna, transmitido por la televisión para todo el país, por todos los canales. Una instancia particular, pero de 14, 15 años que se abrió la charla técnica. Yo me acuerdo de una frase que en la charla técnica la dijo Meco, y voy a usar las palabras tal cual, textuales, porque a veces uno por querer no decir alguna que de repente es muy fuerte, uno le pierde el sentido. Dijo, estoy podrido de tener oportunidades de jugar finales con Paso Toro y terminar segundo. Hoy tengo una más. ¿Tá? Dijo, si no ganamos, no volvemos. Entonces, esa me quedó retumbando todo el tiempo del partido y la sigo teniendo muy presente siempre. El pueblo entero en el Centenario, y después cuando escuchamos cómo llegaba esa gente, chatas, porque si ponían baranda le quitaban espacio y capaz que iba menos gente. Me llegó sin plata, gente que iba haciendo dedo de aquí a Montevideo, que se bajaban en las estaciones de servicio y ya pedían unas latas de las que había tirado, porque con eso entonces los tipos hacían, te daban respaldo en la cancha. Y gente que te decía que se tuvo que quedar por alguna razón acá en Paso Toro y que no había nadie. Entonces, digo, eso fue. ¿Y no lo ha transmitido un poco también el plantel hacia la gente? No solamente por lo que jugaba, por lo que ganaba. Mantenía el juego, ¿cuánto hizo? Más de 2.000 kilómetros en un camión. También mostró su sacrificio. Hago referencia con lo que te decía hoy. O sea, si no has ganado nada, tenés todo por ganar. ¿Ah? Entonces ahí es donde pesa mucho lo de humildad, pero humildad bien entendida. ¿Sí? ¿Qué le voy a exigir al otro si yo todavía no he dado nada? A mí me pasó después con alguna selección que me acuerdo que no nos iban a ver, pero andábamos muy mal, no me acuerdo cuál, no importa, pero también tuvimos de esa. Pero me acuerdo que me llamó la atención y un día lo comenté y estaba
el Cotorra Martínez, y dije, ¿por qué la gente no viene a apoyarnos? Y me dijo, cuando ustedes se preocupen de hacer las cosas bien, la gente va a llenar el estadio. Y es verdad, es eso. Si vos le decís, esto es como el artista, cuando se dice, sí, yo de arriba del escenario le tiro energía y la gente me la devuelve. Y el jugador de fútbol es lo mismo, es un espectáculo. El otro, y porque además en la otra el tipo te lo está devolviendo, es decir, el que está en la tribuna, porque siente que estás jugando con él. Por eso yo soy muy exigente con las tribunas. Y esto me enojo mucho en San Gregorio y lo hablo con amigos. La tribuna ayuda mucho también. Y en esto tiene que haber formación, porque hay un estado de ánimo del jugador, del rival, del juez. Si al juez no te ha cobrado nada en contra, pero porque te gustó y te parece gracioso le empezás a gritar, no sé, pelado. Va a llegar un momento que el tipo no está con bronca con ese. Y esa bronca te la transmite al jugador y te la transmite el resultado. Entonces, yo creo que el aprendizaje de estas cosas para los pueblos tiene que ir un poquito más allá. Decir, bueno, está bien, vamos arriba, es otra cosa. Y los jueces, también una frase que no la olvidé nunca más del Cotorra Martínez en Tacuarembó, un día que nos cambiaron de juez. No me acuerdo cuál partido, pero sé que cuando íbamos a entrar al partido, no sé qué había pasado. El primer línea pasaba a ser el juez y el juez. Y entonces, charla técnica, pues nosotros enseguida recibimos lo que llevaban los dirigentes. Mirá que cambiaron estos bandidos, y no sé qué, pipata. Y entonces el Cotorra Martínez me dijo, usted preocúpese de hacer 2 goles, que si le anulen uno, le sobre el otro. Entonces, eso es simple, ¿verdad? Pero el jugador lo absorbe y no, porque perdimos y ya va 5 días antes está hablando de que estos nos van a robar. Y es una frase esa simple en un vestuario cuando vas a entrar y decís, vos, yo te voy a hacer los 2 que pidió el técnico. Carlos, campeones de España, una cosa, si hablamos recién de que era primal para un gurí de 15 años en el Estadio Centenario con 40.000 personas, no era cosa de todos los días, ni que hablar que en ese momento y en aquel contexto viajar a España, ¿no? Sí, sin duda. Viajar a un mundial, estar ahí al lado de los monstruos del momento, porque estábamos a 3 metros, de los jugadores que nosotros ni soñar, porque además, como le digo a la gente, no te olvides que en aquella época vos la cara del jugador la había visto 2 veces en una figurita de un álbum. No es como ahora que sabés lo que comió, lo que no sé qué, dónde se queda y cuándo salió y qué dijo ayer y qué va a decir mañana. Entonces, estar ahí en una instancia para un gurí que además no perdamos de vista que en aquel momento nosotros todavía soñábamos con llegar a un mundial, ¿no? Después las circunstancias de la vida fueron dando que a ninguno le tocó, o no sé, o a alguno llegó un poquito más lejos, pero no tuvimos esa instancia, pero en aquel momento lo soñábamos. Entonces, estar ahí justo donde quería estar un tiempo después. ¿Alguna anécdota que te haya marcado allá en España? Recuerdo casi... Sí, recuerdo muchas, digo, el estar allí en los lugares donde vos te encontrabas, estoy, a ver, ¿dónde estoy? Y digo, era como decir, bueno, pellizcame porque no puedo creer. Entonces, digo, sí, me acuerdo muchísimos pasajes, pero además en patota con un grupo de amigos de las mismas edades, donde de repente después mirá y decís, ¿y qué hacía yo? No sé, tirado en la piscina o no sé, jugando otros picaditos, pues jugábamos otros picaditos allí en donde nos quedábamos, pero sí, tengo claro toda la vivencia, la experiencia de viajar en avión, Martín, 15 años y todo eso que te decían los cuentos de cómo era, pues además no viajaba mucha gente como viaja hoy, viajaba muchísimo menos gente, entonces fue una cosa, un sueño, bueno, para un momento de nuestra vida que fue fenomenal. También, y en eso está buena la movida, la aplaudo porque va pasando el tiempo y nos vamos olvidando y nos vamos acordando nosotros y nuestro círculo más cercano. Pero es bueno transmitirle a los demás. Miren que se pueden hacer cosas, porque después la excusa que la hemos escuchado 1000 veces, no podés ir a estudiar porque tu padre no sé qué, no podés salir campeón porque estás en Pastor y son 15.000 habitantes, Tacuarembó más grande, Rivera más grande. Bueno, algunas cosas se han podido. Entonces, bueno, que sirvan de estímulo y bueno, revisemos los recorridos. Capaz que hay mucho para aprovechar. Cambian las circunstancias, pero hay mucho para prestar atención. Y lo hace el mundo. Yo qué sé, cuestiones por la formación, ¿verdad? Pero yo qué sé, cuando hablas de proyectos a nivel del mundo, y a Estados Unidos, Harvard se llevaba al director de la comparsa Mangueira de Brasil. Y vos decís, pero ¿y qué diferencia tiene? Bueno, pero el tipo pone 15 a 20.000 personas ahí bailando a un ritmo, seguir siguiendo determinado trabajo que durante mucho tiempo tuvo que estar programado. Entonces,
por algo es. Prestémosle atención. Entonces, creo que ese es un buen mensaje que nosotros, yo vivo insistiendo con eso. Es decir, prestale atención. Si fulano llegó hasta acá, algo tiene para contarte, pero hacelo mejor, hacelo mejor. Por eso siempre destaco, porque uno leer la historia de jugadores que de sacrificio y de la nada llegaron, hay montones. Pero también mirá los otros. A mí me encantó, por ejemplo, leer la historia de Forlán. Lo tenía todo. Carrasco, buena formación, dominaba el inglés de niño, jugaba al golf, hacía lo que quería. Y sin embargo el tipo dijo, no, yo tengo que llevar a todo lo más que puedo a partir de acá. Entonces, si miremos siempre que no todo es automático, porque tengo plata pongo una empresa, o porque no sé, porque soy hijo de fulano puedo recibirme. Entonces, y a nivel de fútbol, lo mismo. Así acá hay mucha gente que trabajó muchísimo. Volviste a España, ¿no? Volviste con tu familia muchos años después, recordiste volviste a algún lugar que había visitado con aquella vez. Sí, a varios lugares fui y algunos no me quisieron acompañar porque tenían la sensación de que yo quería repetir el mismo recorrido, pero no, decía, a ver, yo que sé, que uno de los lugares que no fueron y lo lamentaron después fue a Toledo. Y Toledo tiene una historia maravillosa que la ves cuando estás ahí, y claro, cuando eso lo escuchaste con 15 años, pucha, sí, están los libros de historia, sí, pero estar ahí parado y que a vos te digan un palacio, te digan, no sé, y lo estés mirando y veas la monstruosidad de eso que hace 600 años está hecho, te cambia. Pero sí, tuve la suerte y además me quedé unos días en un apartamento que tiene Jamito Cantero sobre La Manga, que es un balneario de Murcia, muy bueno, y compartir con él también. Tuvo mucho de especial y particular, la verdad, un placer. Y en ese entonces Jamito había comprado el terreno donde se iba a construir su casa, o sea que tenemos ahora el compromiso que en algún momento tendríamos que ir a visitarle. Cuando pase, si Dios quiere, estaremos ahí acompañándole. Sí, porque a él le gusta muy crudo, pero mira que a mí también me gusta jugoso, así que estamos muy cerca. Para cerrar este segundo bloque y ya ir cerrando tu historia del fútbol, contame lo que se te ocurra de esa selección del año siguiente, la del 83, que prácticamente fue un Uruguay 87%. Fue muy rara porque además salimos campeones, pero después de una primera rueda que fue espantosa. Habíamos sumado un solo punto y las chances eran muy bajas, muy bajas. Yo me acuerdo que el día que fuimos a jugar a Tacuarembó, lo tengo bien presente, que era el primer partido de la segunda rueda, Tacuarembó con empatar era campeón. Así que, y era local. Y me acuerdo que la radio no nos quiso acompañar, que venía haciendo los relatos, porque ese campeonato se jugó a tiempo distinto del de mayores. No nos acompañó, pues, chao. Esto era ir por cumplir. Me acuerdo además de otro pasaje, Vilanova Padre, que cuando iba dice, ¿por qué no paramos allí donde está la virgencita esta de allí enseguida de Curtina? Dice, porque de repente nos encomendamos algo y se nos da. Paramos. La de la botellita, ahí va, la de la difunta Correa. Paramos, me acuerdo, dejamos la botellita, se da un partido y empezamos perdiendo 1-0. O sea que aquello era fiesta en el 18 de julio. Y se nos da, bueno, me toca a mí además hacer el gol a los 35 minutos del segundo tiempo, que no te dejaban pasar la mitad de la cancha. El fútbol el concepto era distinto, o era defensa y era defensa. Entonces lo primero que tenés que hacer es aquello. Y ya está, y se terminaba. Y si te la tiraban larga, mandá al centro de primera. No sé, que no se te dé por driblear al defensa. Entonces, esa era una cuestión de cómo se veía el fútbol en aquel entonces. Pero me acuerdo nosotros, de eso que digo, del convencimiento del colectivo. Si nosotros perder daba lo mismo. Entonces empezamos a apretar al rival, y me acuerdo que como muy pocas veces, muy contadísimas veces, pisé el área. Y al borde del área grande, justo Vilanova, me acuerdo, para una pelota por atrás del punto penal, digamos ahí, y cuando gira me ve entrar solo y convencido, creo que eso. Y Dardo confió en mí, o sea, soy siempre agradecido que confió. Entonces, me acuerdo porque así como venía, amagué pegarle la carrera, y el golero que era Bascú, que venía invicto, me acuerdo, se desparramó, hizo lo que tenía que hacer el golero, y yo pude definir con clase dónde era. Y siempre ahí sí queda una anécdota interesante, porque muchos de los compañeros no lo vieron al gol, porque cuando me la dieron a mí dijeron, la dejan en el velódromo. Entonces, ahí se dio.
También fue muy raro, pero me acuerdo de esa imagen así de que él giró y me vio entrar convencido, creo que es eso. Y bueno, ahí fue el empate. Y a los 41 el Sapo Weber hace el segundo. O sea que terminamos robándole un invicto a Tacuarembó, ganando. Y fue muy extraño, o sea, después dependíamos de todos los resultados de los demás. Y después goleamos a Rivera y a Cerro Largo le hicimos 2, que nos tocaban de local, y tuvimos que esperar entre la cancha el partido ese, me acuerdo, porque se estaba jugando en Rivera o en Tacuarembó el otro partido y dependíamos de ese resultado. O sea que me acuerdo fue muy extraña esa selección por eso, o sea, una primera rueda para el olvido y una segunda rueda que bueno, está para quedar siempre en el mejor recuerdo. Bueno, con este título Presenta este espacio Clean In, empresa de servicios. Clean In, limpiamos tu mundo. Presenta este espacio Clean In, empresa de servicios. Clean In, limpiamos tu mundo.